Vamos a continuar con la escuela dominical el día de hoy. Está basado en el libro de Marcos, capítulo número 14, y vamos a estar viendo del 1 al 25. El título de la lección se llama La Pascua del Siervo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, visualizando su sacrificio. El versículo, ¿verdad?, que para memorizar, o versículo clave que también llamamos, dice, capítulo 14, versículo 1, 2 días después era la Pascua, y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Ese sería el versículo clave. Ahora, Jesús se ofreció a sí mismo como el Cordero perfecto de la Pascua representado en el Antiguo Testamento. Él es el único remedio de Dios para el pecado del hombre. Oremos. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, en esta tarde que nos hemos reunido en tu nombre, Señor, para estudiar la palabra de Dios, Señor. Te pido que sea el Espíritu Santo, Señor, que me ayude a expresar las ideas, Padre. Si algún hermano presente quiere participar, también, que sea el Espíritu Santo también que lo ilumine, Padre, para que todos aprendamos en esta escuela dominical del día de hoy. Te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ir al capítulo 14. La primera parte, versículos 1 y 2, es donde se habla el complot para prender a Jesús. El complot para prender a Jesús. Y dice así: 2 días después será la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Al menos en estos 2 versículos estamos viendo, ¿verdad?, a los principales sacerdotes, los escribas, principales sacerdotes que se supone que ellos tienen que tener la voz para predicar, la voz que ellos tienen que enseñar al pueblo. Y vemos a estos principales sacerdotes pensando en asesinar a Jesús. ¿Es posible esto?, dice uno. O sea, vea que principales sacerdotes y los escribas. ¿Quién eran los escribas? Los escribas eran las personas que encargaban de traducir, o sea, de transcribir la Biblia. Entonces vemos cómo el hombre, ¿verdad?, cuando no conoce de Dios, puede ocupar puestos principales hablando de Dios, pero vemos que también es un engaño. Vemos estos hombres, principales sacerdotes y escribas, que están planeando asesinar a Jesús. O sea, como que no va, ¿verdad? Como que no calza. Uno dice, ¿cómo los principales sacerdotes están en su mente eso? Y cómo los escribas se están apuntando a eso. Ahora, en el versículo dice, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. En el tiempo de la Pascua, a Jerusalén llegaba mucha gente de diferentes, de los alrededores de Jerusalén y de otras naciones. O sea, gente que llegaba a la Pascua a celebrar. Entonces ellos no querían un alboroto. Ellos decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero realmente ni eso ellos pudieron controlar, porque Dios todo lo tiene planeado. O sea, porque eso sucedió en esa Pascua, cuando había mucha gente. Entonces en esta parte, ¿verdad?, en esta primera parte vemos, ¿verdad?, que realmente la Escritura, hermanos, nosotros siempre debemos de estarla estudiando, porque es la que nos dice la verdad. Si los hombres nos dicen algo de Dios, tenemos que primero ir a las Escrituras. Y al menos aquí realmente vemos que hombres, porque son humanos, están dirigiendo en ese momento en Jerusalén, los principales sacerdotes y los escribas. Vamos ahora a pasar a Jesús es ungido en Betania. Esto está en los versículos del 3 al versículos del 3 al 9. Dice que Jesús es ungido en Betania. Dice, pero estando él en Betania, Jesús y sus discípulos, en casa de Simón el leproso,
Y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso del alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron entre sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho para memoria de él. Aquí vemos, hermanos, que dice que llegaron a una casa, Simón el leproso. Uno debería decir Simón el que fue curado de lepra, tenía el otro, porque ¿qué dice Simón el leproso? Obviamente le quedó como un sobrenombre, digamos, Simón el leproso, porque si él ya habita en una casa es porque él ya fue sanado por Jesús. Bueno, dejando nota, ¿verdad? Simón el leproso, o sea, este Simón ya era fue sanado por Jesús. Ahora él lo invita a una cena. Y dice que estaban sentados a la mesa y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume nardo puro de mucho precio. En Juan nos dice que esta mujer es María, hermana de Lázaro y de Marta. En Juan, por el tiempo, hermano, sabemos que es María, hermana de Lázaro, sabemos que Lázaro fue aquel que resucitó a Jesús. Y también nos dice que dice, y quebró el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos, bueno, en esta parte, hermanos, queríamos ver realmente María, ¿por qué hace eso? María, la hermana de Lázaro, para no confundir, hermano de Lázaro y de Marta. Y si vamos a Lucas 10:38, ¿por qué ella actúa así? ¿Por qué esta mujer hace eso? O sea, realmente lo que nosotros vamos a hacer y actuar realmente es lo que nosotros hemos ido aprendiendo. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Vamos a ver quién era María. Dice, Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. A Jesús, ¿verdad? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Vea qué interesante, oía su palabra. Y es lo que nosotros realmente debemos tener esa disposición siempre. Porque cuando nosotros vamos a tener esa disposición de escuchar la palabra de Dios, vamos a pensar diferente. Vamos a pensar como Dios quiere. Vamos a pensar cómo debe ser nuestra acción en la verdad. Ahora dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no le da cuidado que mi hermana me deje servir solo? Dile pues que me ayude. O sea, que vemos a Marta reclamando que ella era la que estaba haciendo los oficios, atendiendo. Y vemos lo que responde Jesús. Respondiendo a Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces vemos cómo María va en su caminar, podemos decir cristiana, como nosotros, en su caminar cristiano todos los días. Si estamos cerca de la palabra de Dios, vamos a entender mejor las cosas del Evangelio. Ahora, venía aquí para que viéramos cuál era la característica de María. O sea, ella era una mujer que dice que escuchaba las enseñanzas de Jesús, estaba atenta a las enseñanzas de Jesús. Regresando a Marcos, vamos a ver la otra parte, donde, digamos,
los que estaban ahí critican la acción de María. Vamos a ver qué dice. Okay. Vamos a esa parte. Marcos capítulo 14. Entonces ahora dice, y algunos, la segunda parte, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Se dice que el salario de una persona en un día, denario, y eran 300 denarios, o sea, sumémosle 300 días, o sea, casi, año y medio. Casi, sí. 300 días. 300 días, o sea, 300 días. Casi un año. Y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Entonces uno dice, digamos, el pensamiento humano diría, tiene razón. Pero la verdad es que, inclusive, realmente quien dijo eso, quien comenzó la crítica fue Judas Iscariote. Él fue el que dijo que ese perfume no se hubiera dado a los pobres. Y él influyó para que los otros también comenzaran a hablar mal. Vea cómo a veces se puede influenciar a los demás en una forma negativa. O sea, aquí vemos que Judas Iscariote dice, ese perfume fue un desperdicio. Y otros que estaban comenzaron también a hablar. O sea, cómo, digamos, una posición negativa puede influir a los demás. Ahora, vemos aquí que en una forma dice, eso se ve muy piadoso, es verdad, eso se hubiera regalado a los pobres. Pero saben que este pensamiento, por ejemplo en Génesis capítulo 3, Génesis 3, versículo 5, Génesis 3, versículo 5, dice, bueno, vamos a ver el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis en él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué lo llevo ahí? Porque realmente el pensamiento que están teniendo aquí, diciendo que el perfume mejor se hubiera vendido y se le hubiera dado a los pobres, realmente cuando el pensamiento digamos, de que dice que saber el bien y el mal, son personas, digamos, que viven alejadas de Dios, viven sin Dios, no confían de Dios. Pueden tener el bien, el pensamiento humano, porque hay muchas cosas que son buenas del hombre, pero, digamos, jamás ese pensamiento del hombre va a llegar a adorar a Dios. Dice, el conocimiento del bien y el mal. O sea, viven por sus propias teorías, viven por sus propias pensamientos, pero son pensamientos humanos donde no se apoyan a Dios, no confían en Dios. Entonces, por eso decía, el pensamiento de ellos decía, oh, qué bárbaro, se desperdició ese perfume, mejor se lo hubiera dado a los pobres. Ese es el pensamiento del hombre, el pensamiento del bien y el mal. Que a veces uno dice pensamiento del bien, pero ese bien es realmente el bien del pensamiento del hombre. Un pensamiento que no busca de Dios, un pensamiento que vive alejado de Dios. Quería traer Isaías 64. Isaías capítulo 64, versículo 6. Ahí nos habla dice de que la justicia del hombre es inmundicia. O sea, la justicia del hombre para él es bien. O sea, lo mejor del hombre, la justicia del hombre, cuando llega a Dios es inmundicia.
Vamos a ir a Isaías capítulo 64, versículo 6. Y dice así, Isaías 64, 6. Si bien, dice, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Justicia, o sea, nuestra justicia, lo que nosotros pensamos que está bien, ese conocimiento del bien y el mal que supuestamente nosotros como humanos, dice, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como hojas y nuestras maldades nos llevaron como bien. Entonces aquí vemos ese pensamiento de hombre, ese pensamiento de humanidad al menos en Judas, y esa gente que se va a influir al comenzar a criticar de que el perfume era un desperdicio. Bueno, siguiendo Marcos, capítulo 14, vemos, dice que lo que contesta Jesús. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿y por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. En el griego, buena, ágatos significa hacer algo bueno, moralmente. Pero hay otra palabra que se llama kalos. Ese bueno, además de bueno, es precioso. Entonces aquí, digamos, Jesús está diciendo que lo que hizo esta mujer es, además de bueno, es precioso. En el versículo 11 de Marcos dice, también habla de que dice, otra vez no se me perdió lo que ahora sí. Dice, esta ha hecho lo que podía. Vean que también Jesús no nos exige mucho. Ha hecho lo que podía. Nosotros podemos hacer lo que podemos. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ahora, ella sí aceptaba que Jesús iba a ser crucificado. Él aceptaba que Jesús iba a morir. Y como Pedro, que Pedro él decía, no Señor, ¿cómo va a pasar eso? Desiste de eso. En cambio, María, una mujer que estaba siempre en los pies de Jesús, o sea, ella sí estaba escuchando lo que Jesús decía, ella estaba aprendiendo, ella tenía esa noción de que Jesús realmente iba a sufrir, que Jesús iba a morir. Por eso es que dice en el versículo 8 de Jesús, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y sigue diciendo Jesús, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Aquí Jesús dice, predique este evangelio. Él sabía que iba a resucitar. Porque el evangelio es eso, muerte, sepultura, resurrección. Entonces Jesús ya de antemano sabía que él iba a resucitar, ya que él era el Hijo de Dios y era Dios. Predique este evangelio. O sea, con su muerte no terminaba todo, sino que el evangelio iba a ser predicado. ¿Y qué es evangelio? Es sepultura, muerte, sepultura y resurrección. Entonces vemos que Jesús le está diciendo a ellos mismos que él iba a resucitar cuando dice predique este evangelio. Porque si Jesús no hubiera resucitado, no se iba a predicar el evangelio. Jesús resucita, el evangelio iba a continuar. El evangelio, por la acción de Jesús, el sacrificio que hizo por nosotros, ¿verdad? Sí iba a resucitar. Ya en el versículo 10, 11 vemos que Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlos, vean la actitud, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Por un lado vemos, ¿verdad?, unos sacerdotes, principales sacerdotes, pensando en el mal. Se supone que los sacerdotes, como les decía, es para que lleven la voz de Dios. Más bien ellos están aquí planeando algo malo. Ahora vemos a un Judas sí que, habiendo estado 3 años con Jesús, viendo los milagros, viendo las sanidades, viendo la enseñanza, escuchando la enseñanza, ¿qué pasó aquí? O sea, uno dice,
realmente el ser humano, ¿verdad, hermano? Así es, traicionero. Y volvemos a lo anterior que les decía, conocimiento del bien y del mal. A veces uno se pregunta, ¿estoy actuando con ese conocimiento del bien y del mal según la humanidad? ¿O uno tiene que buscar más bien el árbol de la vida? En este caso, que es Jesús. Eso es el que es la vida. Jesucristo es la verdad. Entonces nosotros cuando vamos en nuestro camino debemos siempre buscar esa luz que es Cristo, o sea, el árbol de la vida, y no miembros por donde el hombre fracasó, que fue en su pensamiento de buscar, ¿verdad?, el conocimiento del bien y del mal, sin Dios, sin confiar en Dios. Siguiendo, ¿verdad?, vamos con institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Ahora, la Pascua se inició allá en Egipto, cuando Israel iba a salir iba a ser libertado, allá en Moisés. En Éxodo capítulo 12 es en la Pascua. O sea, eso es lo que van a celebrar, lo que estamos leyendo en Marcos. Si vamos a Éxodo capítulo 12, ahí es donde se habla de la Pascua. Prácticamente es todo un capítulo. Pero así, digamos, para tener una idea de lo que es lo que celebraban, dónde se inició, es en Éxodo capítulo 12, es la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo, este mes será a principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Habló toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no se baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme a comer de cada hombre. Ahí haréis la cuenta sobre el cordero. Después dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y aquí estamos viendo ya un tipo de Jesús. Dice sin defecto. O sea, Jesús sabemos que Él no pecó. Jesús, como hijo de Dios, ¿verdad? Él no pecó. Jesús era el Cordero perfecto para hacer el sacrificio por nuestros pecados, para que por medio de Él pudiéramos tener vida eterna. Y siempre en Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13, vea el objetivo de por qué se iba a hacer eso. ¿Y cómo dice? Bueno, en el 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados con vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Entonces ahí se inicia la Pascua. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plagas de mortandad cuando huyera la tierra. Entonces aquí vemos cuando se hace la primera Pascua. Ahora en Marcos capítulo 14 vemos la última Pascua que Jesús hace en este caso sería ahí con los discípulos. ¿Cómo estamos de tiempo, hermano? Sí, vamos bien. Están 5. 5. Entonces vemos que Jesús, ¿verdad?, es el Cordero. Juan lo dice, cuando le pregunta, Él es el Cordero de Dios. O sea, Jesús es la Pascua de Dios. Tiene 10 minutos. Ok, hermano. Gracias. Ahora vamos con, siempre siguiendo. Entonces, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿cuándo sacrificaban el Cordero de la Pascua? Aquí, por ejemplo, habla del día 14. En
Con los judíos, digamos, el día inicia cuando se acuesta el sol. Y, o sea, un día para un judío era un ejemplo, de 6 de la tarde a 6 de la tarde del día siguiente. Ese era un día. Era diferente. No es como ahora que lo conocemos nosotros. Entonces, dice que ya se acercaba esa hora del día 14, porque ese día iba a ser el sacrificio, ¿verdad?, del Cordero de la Pascua. Dice, y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua seguible. Aquí vemos otra vez otra prueba, ¿verdad?, de que Jesús era Dios. Jesús conocía, Jesús tenía omnisciencia, conocía, sabía. Dice, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que llevaba un cántaro de agua seguible. Y donde entrare decí al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Entonces primero aquí vemos, ¿verdad?, la omnisciencia de Jesús. Él sabía lo que iba a pasar dentro de unas horas. Al menos él vio a ese hombre que llevaba ese cántaro. Una señal muy distintiva, porque el cántaro de agua generalmente lo cargaban siempre las mujeres. Aquí vemos que es un hombre que lleva el cántaro. Generalmente el hombre cuando cargaba un líquido era depósitos hechos de cuero. Pero aquí hay una distinción. Dice que ese hombre lleva un cántaro de agua y seguido. Entonces ahí nos queda, ¿verdad?, la omnisciencia de Jesús, conocer, saber. Otra cosa que también vemos es que Jesús realmente tenía gente que le servía. Tal vez no están aquí en las Escrituras, pero él tenía sus discípulos. Aquí vemos que dice el maestro dice. O sea, lo conocían y eran gente que le servía a Jesús. Eso lo vemos también cuando mandó a pedir a buscar el asno. Igualmente, el maestro. O sea, había gente que lo conocía y había gente que estaba dispuesta a servirlo. Eran gente, digamos, que estaba a la disposición de Dios. O sea, lo respetaban, lo creían en él. Por ejemplo, un ejemplo, ¿quién no conoce al hermano Walter? Y si el hermano Walter me mandara, por ejemplo, a una iglesia de la misma fe y orden, inclusive a los Walter también lo conocen otras denominaciones, y me dijeran que les fuera a traer algo, cuando Walter viene y me dice, José, vaya a X lugar y me trae, yo voy, y si don Walter me está mandando a esos lugares, porque ahí lo conoce. Algo así viene siendo, a Jesús lo conocían. O sea, él tenía sus discípulos, había gente que estaba trabajando con él. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12. Ya era de noche, de ese día 14. Estaba prácticamente iniciando el día 14. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Ahora, recuerda que Judas ya había hecho el trato con nosotros. No sé, Judas, qué había pensado en el momento. Dice, ya le descubrieron el plan. No sé qué habrá pensado. Si él hubiera dado el paso correcto, él hubiera dicho, Jesús ya lo sabe. O sea, él hubiera dicho, Jesús realmente es el Hijo de Dios. A menos en ese momento, ya que era la última, digamos, opción que iba a hacer. Pero ya Jesús se lo dice. Dice, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Judas lo sabía, él sabía, pero él no reaccionó. Él pensó, seguro me descubrieron. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno,
seré yo, y el otro, seré yo. Y él respondiendo le dijo, es uno de los dos el que moja conmigo el gato. Ahora, de verdad, el Hijo del Hombre dice, va según está escrito de él. Más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fue a este hombre no haber nacido. Y ahí vemos la dureza de corazón, ¿verdad?, de Judas. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y partió y lo dio diciendo. Mientras comía, Jesús tomó el pan y dijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron ellos todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en que yo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces aquí vemos la primera cena, Jesús instituyendo, ¿verdad?, la cena del Señor. En las iglesias, ¿verdad?, se practica. Y realmente esto se hace como un acto en memoria. No es porque hay unas denominaciones, digamos, de que además de que la cena, no practican la cena correctamente, lo han hecho como una forma también de idolatría. Porque a veces presentan que, al menos el pan, dicen que ahí está el cuerpo de Cristo. Y lo andan, y lo alzan y lo adoran. Ellos dicen que en ese momento está Jesús ahí, que ahí en ese momento está presente. Sabemos que Jesús está, ¿verdad?, a la vista del Padre. Jesús dejó esto de la cena del Señor como en memoria, o sea, para que estemos recordando el momento. Nada más. En Jeremías 31, en Jeremías 31, 23, ahí nos habla de este nuevo pacto. Nos habla de verdad de este nuevo pacto en el cual la salvación iba a llegar, ¿verdad?, también a toda la humanidad. Es algo que nació en Dios, inclusive desde antes de la fundación del mundo. Es algo que, o sea, Dios siempre nos tuvo en la mente de Él. Y gracias por ese sacrificio de Él es que hoy estamos aquí reunidos, ¿verdad?, para alabar y glorificar al Señor. Hemos visto también que todo lo que Jesús habla y ha dicho, ¿verdad?, estaba dicho en el Antiguo Testamento, estaba profetizado. Son pruebas, ¿verdad?, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y algo que también nosotros debemos de recordar siempre, hermano, es que nosotros hemos creído en Jesús sin haberlo visto en persona, sino que ha sido por fe, que es la que nos llama, ¿verdad?, a esto, digamos, de creer en nuestro Dios y en nuestro Salvador. Versículo 33 vamos a ver, Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, hermano, ese es el pacto, ¿verdad?, que se está cumpliendo en ese momento ahora en el Marcos. Entonces, hermanos, vemos que nosotros, si queremos andar bien, siempre tenemos que recurrir a las Escrituras y leerlas correctamente. Siempre, ¿verdad?, buscar versículos en el Antiguo, Nuevo Testamento, para ver, porque solo en un versículo no podemos hacer doctrina. Hay que hacer siempre las comparaciones. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, cómo se había, cómo debía de pasar las cosas. A partir de este momento, digamos, las profecías se cumplen varias, que ya en el próximo estudio que lo va a tener el hermano Otoniel,
vamos a ver cómo las profecías se van cumpliendo pie a pie. Y vamos a orar. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.